Bienvenidos a la cursada de planeamiento, conducción y evaluación del aprendizaje. Mi nombre es Emma Vigliola, conmigo van a compartir todo este tiempo y esperemos que podamos encontrarnos personalmente rápidamente. Vamos a empezar a hablar un poco de planeamiento en términos de un paralelismo entre lo que es planificar una clase y hacer un viaje. Cuando nos decidimos a hacer un viaje, pensamos, obviamente, el lugar donde queremos llegar, donde queremos ir, qué actividades vamos a hacer, qué tiempo disponemos para esto, qué recorrido vamos a hacer, por qué ruta vamos a ir, qué vehículo vamos a emplear, qué medio de transporte, cómo nos vamos a manejar en este lugar, qué sitios previos queremos conocer, por qué investigamos sobre estos sitios, a qué lugares iremos, por ejemplo, cuáles son los hoteles, a qué lugares iremos a comer, que sean típicos, por qué elegimos esos lugares. Tendremos en cuenta cuál es nuestro objetivo realmente, ¿no? Además del placer del viaje, si queremos conocer, investigar, hacer historia, conocer la historia del lugar. Insisto, ¿qué tipo de actividades queremos hacer? Todo esto lo planificamos antes de salir. Y luego evaluaremos no solamente cuando finalice el viaje, cómo nos ha ido, si logramos lo que quisimos, si conocimos los lugares que nos proponíamos, sino que además iremos haciendo evaluaciones parciales. Por ejemplo, si yo me doy cuenta que había pensado ir por tal ruta, pero resulta que por tal otra es mejor, es más conveniente, de acuerdo al lugar, de acuerdo a cuando llegué, entonces, decidiré sobre la marcha. Pero siempre con un plan previo. Cuando planificamos una clase es bastante semejante a este ejemplo que yo les di. Y vamos a ver por qué cuando desglosemos cada uno de los contenidos de la planificación. Nosotros decimos en líneas generales que cuando hablamos de una planificación hablamos de una hoja de ruta, como en el caso del viaje, un camino a recorrer. Es una hipótesis de trabajo. ¿Por qué? Porque vamos a ver ahora en las etapas de la planificación, yo voy a planear determinadas actividades, trabajos a desarrollar, pero es una hipótesis. Después sobre la marcha veré qué tipo de correcciones, ajustes, modificaciones tendré que hacer. Entonces, es un diseño en realidad que intentará ser cumplido. Y digo intentará porque no siempre se logra en tiempo y forma tal cual se plasma en una hoja. Pero cuando planificamos o cuando solicitamos la planificación a los docentes, surgen una serie de preguntas. Los que habitamos la escuela hace algunos años, solemos escuchar frases o comentarios del sinsentido que tiene una planificación, donde los docentes lo que plantean es: ¿para qué voy a planificar un tema o para qué voy a planificar una unidad que ya vengo dando hace 10 años, que la conozco de memoria, que ya sé lo que tengo que hacer, cómo hacerlo, dónde hacerlo? Otra frase bastante frecuente es: yo planifico a principio de año y después queda en el cajón del escritorio del directivo y nunca más se ve. O yo planifico a principio de año, pero resulta que después lo que hago es seguir el orden y las actividades del libro de texto de los alumnos. Y digo que este plantearse el sinsentido de la planificación es bastante frecuente y uno al respecto tiene que dar ciertos fundamentos de por qué es necesaria una planificación.
Si la planificación, como muchos docentes dicen, va a quedar en el archivo de un directivo, que es una planificación que se firma y se sella a principio de año y después nunca más se revé, es probable que tengan razón. Ahora, la planificación en realidad es una herramienta de trabajo que tiene que ser revista, reconstruida, por así decirlo, tal vez ajustada, modificada, de acuerdo al contexto en el cual se va a aplicar. Una planificación no puede ser descontextualizada. ¿Qué significa? Una planificación en general, hay docentes que presentan una planificación de su asignatura para todos los colegios iguales y para todas las divisiones iguales. Por ejemplo, si yo tengo primero A, primero B y primero C y planifico una asignatura como historia, para todos lo mismo, de la misma manera, con el mismo tiempo. Esa planificación es una planificación fallida. ¿Por qué? Porque es evidente que fue planificado previamente, pero sin tener en cuenta el contexto al cual va dirigido, porque no todos los cursos son iguales. De un año al otro los cursos cambian, de un tiempo al otro en la misma cursada el curso cambia. El docente no es el mismo, el que da clase a las 8 de la mañana y el que continúa dando clase a las 3 de la tarde. Muchas veces una misma asignatura y un mismo contenido lo da de diferente manera, de acuerdo, y valga la redundancia, el contexto al cual está referido. Y cuando hablo de contexto, hablo de el año, el curso, la cantidad de alumnos, el grupo de alumnos, las características. Si en ese grupo de alumnos es un grupo más bien homogéneo, mejor dicho, es un grupo con una tendencia homogénea, porque grupos homogéneos no los hay. Si es un grupo demasiado heterogéneo, si es un grupo de chicos que no es lo mismo un primer año de una escuela que ya viene desde la escuela primaria, donde la mayoría son del mismo colegio y ya tienen una metodología de trabajo similar, dada por, que lo vamos a ver más adelante, por el proyecto educativo institucional de esa escuela, a una escuela donde los chicos todos empiezan primer año desde distintos lugares, distintos colegios, distintas formaciones. Entonces, no puede ser lo mismo para todos, a esto quiero apuntar, ¿no? Depende también el nivel de los chicos, el nivel, el bagaje que ellos traen, los saberes previos que ellos traen, desde dónde yo voy a partir, hasta el lenguaje que voy a usar, ¿no? Si me entienden, si no me entienden. Si son chicos que están acostumbrados a trabajar periódicamente de una manera determinada o no. Yo después les voy a dar ejemplos de casos cuando hablemos de evaluación, donde el profesor da por supuesto que el docente, que el alumno conoce ciertos tipos de evaluación y lleva a un fracaso total, donde el fracaso no está en saber o no el contenido, sino en el estilo de evaluación que el alumno no entendió. Entonces, una planificación tiene que estar contextualizada. Contextualizada significa que tiene que ser justamente, tiene que estar acorde al grupo al que va a estar dirigido. No siempre esto es fácil, por eso uno va haciendo reajustes y modificaciones sobre la marcha. Hay distintos momentos de la planificación. Yo hoy lo que voy a hacer es un pantallazo general de la asignatura y luego vamos a ir desarrollando más algunos puntos. Hay momentos de la planificación que no pueden ser obviados. Y cuando digo momentos, hablo de un primer periodo diagnóstico. Yo no puedo hacer una planificación si no conozco el grupo, los saberes previos, insisto, qué traen los alumnos, a qué están acostumbrados, de qué manera están acostumbrados a trabajar estos alumnos. Y para eso existe un periodo o una etapa que es la etapa diagnóstica. En el calendario escolar está prevista esta etapa diagnóstica al comienzo del año. En algunos casos
se dan 15 días. El directivo tiene la facultad como para poder ampliar este periodo diagnóstico